Banco Central, vine a bajar la emisión monetaria, ¿no? Vamos a hablar justamente del escenario con Marina Alpoyeto, que es economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Buenas tardes, Marina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. A ver, ¿qué sensación te dejó el discurso de Milei respecto de lo que se viene? Sí, a ver, me parece que el discurso fue muy en línea con lo que había sido el discurso de campaña. No abrió mucho el juego respecto a algo distinto o de lo que se empezó a armar en las últimas semanas, ¿no? Digo, previo a la asunción. Yo hasta ahora siempre vengo hablando del triángulo, ¿no? De la necesidad de un programa de estabilización, de la necesidad de un programa de reformas y de la necesidad de mantener la gobernabilidad. Y mi sensación es que entre el discurso de campaña y el armado del gobierno vos tuviste un giro muy significativo, algunas cosas vos mencionabas recién. El más significativo de todo fue el decir, el mensaje de campaña que decía el peso es excremento, y ahora te dice vamos a hacer todo lo posible para evitar una hiperinflación, aunque en el discurso de recién él habla de que la inflación que te dejaron plantada es de 15.000%. Y en el armado, digamos, lo que empezaste a ver, si querés, hay en la estabilización, ya no es más la dolarización, es un programa de estabilización, yo hablaba de un shock controlado, esto luce un shock controlado, o sea, vamos a dar un cambio en los precios relativos, sin remover en la previa los controles de capitales, que eso probablemente se anuncie mañana, y eso implica una devaluación, y eso implica un cambio en tarifas, y hay que ver, digamos, cómo se mueve la dinámica inflacionaria. Ya Milei te avisó que vas a ir a 3 meses con inflación muy alta, él habla del 20 y del 30%. Te diría que en el otro eje lo que tenés es un armado de un gobierno, yo te diría, muy corporativo, ¿no? Digo, de los 9 casilleros, principales casilleros, los 8 ministerios, más el jefe de gabinete, digo, hay 4, digamos, que son de la corporación donde él venía trabajando. De la Corporación ¿No? América, claro, el jefe de gabinete ruso, el futuro ministro, el ministro del Interior Francos, Cultura Cultura. y el de producción, no el de producción, el de infraestructura y Ah, transporte, Ferraro, no, que es y KPMG. el de justicia que viene. Justicia, por eso, justicia, interior, jefe de gabinete y lo que es infraestructura y transporte. Sí, o sea, 4 ¿No? Digo, ministerios vienen de Corporación América y el propio presidente de la República, ¿no? por eso, lo usa un gobierno, si querés, más bien corporativo, por eso digo, es un programa de estabilización más bien tradicional, un esquema bien corporativo, y si querés, el principal signo de preguntas es cuál es ese esquema de reformas que durante la campaña se mostraron en forma bastante, si querés, yo decía reformas de primera, segunda, tercera generación, que iban cambiando en el discurso según el auditorio. Bueno, digo, ayer tuviste algunas editoriales que hablan de, no, digamos, qué es lo que incorporaría esta ley inicial, no, este decreto, esta ley ómnibus, qué es lo que queda del paquete de reformas que había armado Federico Sturzenegger, en términos de cuántas fueron tamizadas por el propio lobby. O sea, tengo mucha incertidumbre, pero si vos me dejás simplificarlo, digamos, yo te diría, luce que le compró la estabilización a Massa, algo más parecido a lo que hubiera sido con Massa el programa de estabilización, le compró el paquete de reformas a Patricia Bullrich, y de alguna forma le compra la gobernabilidad, digamos, no quiero decir a donde quieran, pero digo, de alguna forma hay un esquema de mucho más status quo del discurso de campaña y del discurso de arranque. Entonces, la verdad que hay que empezar a ver, digamos, qué es lo que finalmente aparece de las cosas que fueron trascendiendo. Estamos charlando con Marina Alpoyeto, economista, muy respetada, muy escuchada en todos estos debates, pensando qué va a pasar mañana, ¿no? Uno descuenta una devaluación del tipo de cambio oficial. El otro día vos mencionabas, me parece, Marina, la editorial de Bonelli en Clarín, que a eso te referís, que anticipaba algunas medidas desde ajuste de tarifas, la devaluación del tipo de cambio oficial, ¿qué más? Yo te diría creo que la nota esa tenía dos cosas, ¿no? Digamos, por un lado tenía qué es la estabilización. Él hablaba de una devaluación en línea con la que dejó trascender Francos. Hay que ver ese número, es un número un poco más alto. Yo creo que ese número se quedan cortos, porque finalmente lo que estarían haciendo entre 600 y 650 pesos es convalidando el tipo de cambio de exportación que hoy recibe ya un exportador que accede al blend, mitad de dólar oficial, mitad dólar financiero. En cómo hacen el ajuste fiscal de corto plazo, digo, si es impuesto país, qué hacen con las retenciones y fundamentalmente
cómo desarman el esquema de blend, donde hoy la mitad de las exportaciones van al dólar financiero y te contienen la brecha. Entonces digo, de nuevo, signo de pregunta respecto a eso, y para mí, digamos, si querés, lo más significativo de la nota esa, hablaba del esquema del manejo presupuestario, que si finalmente van por ese esquema, mi sensación es que el nivel de conflictividad puede ser muy alto. Lo Porque anticipó hoy un poco, ¿no? Milei diciendo si hay conflictividad en la calle, al que corte se le va a cortar el plan social, si van a la calle nos van a encontrar muy firmes, esto va a ser un shock y en el corto plazo va a empeorar todo, porque veníamos conversando acá, Marina, no sé si estás de acuerdo, que él venía diciendo el ajuste lo paga la casta, el ajuste lo paga la casta. Hoy por primera vez dijo, lo vamos a pagar todos, porque dijo, va a subir la pobreza, va a empeorar el poder adquisitivo, en el corto plazo va a aumentar la inflación. Hoy por primera vez explicó, dijo en el corto plazo, pero que todo va a empeorar, no solo la situación de la casta. Yo lo que haría primero es, digo, la herencia que recibe es ciertamente complicada, o sea, realmente está recibiendo una economía con una inercia inflacionaria muy alta, el dato de noviembre a nosotros nos da 13,5% mensual, recibe una economía con una brecha cambiar en la zona del 150%, una economía con una distorsión de precios relativos enorme. O sea, un dólar atrasado, tarifas atrasadas, no todas, no para todos, pero en muchos casos sí, precios de combustible atrasados, y del otro lado precios de bienes muy adelantados e ingresos muy deteriorados, o sea, en términos de síntomas. Y detrás de eso tenés un balance del Banco Central que está quebrado. Faltan dólares en las reservas, sobran pesos en la economía, los pesos que sobran en la economía se licúan con esa tasa de inflación, pero se recrean al mismo ritmo. O sea, hay un problema de origen y vos requerís un programa de estabilización y un programa de reforma. La pregunta es, ¿qué programa de estabilización? Me parece que la sensación que te da es, no es ni Ocampo, que venía a tomar deuda para postergar los ajustes, o sea, no hay financiamiento para el gradualismo, no es ni del otro lado Carlos Rodríguez diciendo ponemos la tasa de interés, la bajamos de 250% a 50% y abrimos los controles de capitales y que se ajuste el mercado, no es ni lo uno ni lo otro, es un shock con controles de capitales. De nuevo, la pregunta es cómo se calibra y cuál es la gobernabilidad detrás de eso. Pero el signo de pregunta principal para mí detrás de lo que planteaba en la nota Bonelli es cómo se hace el manejo presupuestario, porque ellos lo que decían es trabajamos sin presupuesto, manejamos el presupuesto del 2023. El presupuesto de 2023 es un presupuesto que tiene los salarios que se pagaron en enero y los salarios que se pagaron en diciembre, con una inflación que entre enero y diciembre va a acumular probablemente 230%. Entonces, si vos vas a mantener para las distintas partidas presupuestarias el presupuesto de 2023, bueno, va a haber muchos segmentos donde la capacidad de gastar se acaba en marzo. Entonces, la pregunta es... Ahí el ajuste lo paga el salario, de alguna manera. No, el ajuste lo va a pagar el salario. La pregunta es hasta dónde llevas los niveles de ingresos. Por eso yo digo, el programa tiene que tener componentes ortodoxos en términos de un plan fiscal, financiero y monetario, pero también tiene que tener componentes ortodoxos en términos de cómo distribuís los costos del ajuste. O sea, esto es un ajuste. Ahora, el ajuste no puede estar coordinado por decir, mantengo el presupuesto y yo qué sé, digo, que las universidades se arreglen. Digo, si les llega el presupuesto hasta marzo, abril, después que vean cómo lo hacen. En realidad vos lo que deberías hacer es ir a un esquema de ordenamiento del Estado con un programa fiscal, financiero. Por eso lo que digo es... Claro, pues si vos decís arréglense, yo prorrogo el presupuesto del año pasado, pero va a venir una inflación que se va a acelerar mucho más todavía y arreglate vos con la guita que tengo para darte, vos sí que llegan hasta marzo. Yo lo que te diría, si vos vas por ahí, creo que el nivel de conflictividad va a ser realmente muy alto y la gobernabilidad va a ser muy complicada. Por eso, de nuevo, los tres ejes, la estabilización, las reformas, la gobernabilidad. Parecía que el teorema de Baglini estaba operando y Milei estaba completando los tres casilleros, ¿no? Digo, cuanto más cerca el poder, más racional, digamos, ¿no? La idea de que vos cuanto más cerca el poder te pones más... Exactamente. Sí. Ahora, dicho eso, el discurso de recién fue un discurso, te diría, mucho más parecido al esquema de campaña que a la racionalidad, entre comillas, que venías en el armado político de las últimas semanas. Claro. Por eso mi sensación es que hay que esperar a ver, digamos, la primera semana va a haber más información y sobre todo para mí lo que hay que esperar a ver es qué es lo que pasan en ese proyecto de ley ómnibus, que todavía entiendo que lo están terminando de pulir. Bueno, ¿cuáles son las batallas que va a dar de entrada? Porque depende de qué batallas dé, digamos, cuál es la capacidad que tiene de manejar la gobernabilidad. Entonces lo que digo, si es un gobierno más corporativo del que uno imaginaba, con un programa de estabilización que es más status quo que uno imaginaba,
Bueno, mi sensación es que el esquema de reformas también va a ser mucho más gradual de que uno imaginaba y entonces el gobierno, digamos, que parecía que iba a ser un gran cambio, transformación con serios riesgos de gobernabilidad. Bueno, mi sensación es que por ahora luce que es más status quo, por eso digo, esperemos a ver cuánto el discurso de recién se termina de transformar en medidas concretas de política económica. Falta poco, o sea, ahora se va a chocar contra la realidad. Y mi sensación es que ese concepto que apareció en una editorial de la política online hace unos meses, que decía que el economista excéntrico se convirtió en un hábil político, bueno, lo que vamos a ver es cuánto queda del economista excéntrico, donde el discurso de recién, si querés, haciendo foco una herencia que era muy complicada, pero si querés, exagerando algunos componentes de la herencia y de la, ¿no? digamos, y del ruido que viene en los primeros meses, ¿no? digamos, y bueno, y el que está haciendo ese armado político, bueno, negociando si querés con el peronismo, negociando, digamos, con lo que él durante la campaña llamaba la casta, ¿no? Claro. Bien, Marina Dal Poyetto, economista, directora ejecutiva de la consultora de Cogau. Gracias, Marina, un placer, ¿eh? Gracias por llamar, igualmente. Hasta luego. Bueno, los bomberos asisten a los manifestantes.